buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué momento ustedes pueden poner atención a este video. Primero, pues quiero decirles que nos da gusto estar una vez más con ustedes. Quisiéramos hacerlo más seguido, pero ahora hay otras actividades también que atender, precisamente actividades de la iglesia o en este caso de las iglesias. Como ya saben algunos, pues por la gracia de Dios ahora estamos pastoreando 2 iglesias y pues no están a la vuelta de la esquina la una de la otra. Una de estas iglesias está en Guadalajara y la otra está aquí en Saltillo, Coahuila. Entonces la iglesia Bautista Agua Viva de Guadalajara es la que estamos pastoreando. Específicamente está en Tonalá, pero pues para el que no sabe, por ejemplo, como decir Monterrey. Monterrey es un municipio allí y está rodeado de Santa Catarina, Apodaca, Escobedo, Guadalupe, etcétera. Y de la misma manera Guadalajara, ahí está Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y otros municipios conurbados. Entonces la iglesia está en el municipio de Tonalá, en la colonia Loma Dorada, la calle Loma Hermosa, número 8246. Y nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Es un horario cómodo en este lugar. Y hoy es 22 de abril. Sábado 22 de abril estamos haciendo esta grabación de lo que, si Dios permite, voy a predicar el día de mañana. La última vez que pudimos grabar así fue el 26 de marzo, creo. Y luego pasaron otras actividades, hubo otros predicadores, pero por alguna razón no se grabó o no se grabaron las predicaciones, de manera que no se subieron a la plataforma. Y vamos a ver, creo que todavía no han bajado la predicación de la que estoy hablando, que en este caso sería la de el Salmo 8, pero pronto la van a ver, la del Salmo 8. Y hoy nos toca hablar del Salmo 9. Entonces, hoy, 22 de abril, mañana, 23 de abril, mañana domingo, nos toca estar aquí en Saltillo. El siguiente domingo, que será el día 30 de abril, nos tocará estar en Guadalajara, en la iglesia Agua Viva, el 30 de abril. El 7 de mayo, acá en Berea, en Saltillo, y el 14 de mayo en Agua Viva, en Guadalajara. Bueno, lo primero que quiero decirles antes de orar es que ahora pueden también oír estas predicaciones en el Spotify. Siempre subimos la predicación al YouTube, ponemos una liga en el Facebook y esa liga pues los conduce al YouTube. En YouTube pueden buscarnos como Familia Berea México. En el Spotify pueden buscarnos como Familia Berea también, o Servicio Dominical de la Familia Berea. Y ahí nos van a reconocer por el logotipo. Y en Facebook pues es nada más una liga que ponemos ahí. Vamos a orar. Dios, gracias por esta ocasión donde podemos una vez más tomar tu palabra y compartirla. Gracias por nuestros oyentes, que tú bendigas sus vidas. Cada quien vive diferentes situaciones, problemas y también cosas buenas, bendiciones que tú has dado a sus vidas. Y te agradecemos por todo ello y pedimos que te sigas manifestando a la vida de cada uno, de acuerdo a su necesidad. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hagamos un breve repaso. La ocasión pasada hablamos del Salmo 8 y consideramos 4 enfoques de una pregunta que se antoja filosófica.
¿Qué es el hombre? Esa es una pregunta clave en el Salmo 8. ¿Qué es el hombre? Y los 4 enfoques que tuvimos fue, primero, número 1, la declaración del humanista. Y en este caso tomamos pues un pensamiento breve de un hombre llamado Tomás de Aquino. Él fue un sacerdote, teólogo y filósofo católico, nacido en Italia en el año de 1225. Murió a los 49 años, imagínense, muy joven. Y en la filosofía tomista, el hombre es un ser superior, es el ser más digno por estar dotado de racionalidad y libertad, pero también es autoperfectible para obrar de manera virtuosa y escoger libremente su meta en la vida, la felicidad. Para este filósofo católico, la meta del hombre era la felicidad. Y obviamente el hombre busca la felicidad, busca la paz, busca la armonía, etcétera, pero sin Dios. Sin Dios. Y el Señor Jesús en Juan capítulo 15 y el versículo 5 declaró: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. En segundo lugar, consideramos el desgarre del amargado, porque esta misma pregunta se puede ver en el libro de Job, en el capítulo 7, específicamente en el verso 17, y consideramos los versos 17 y 18. Y el desgarre del amargado, pues obviamente es la exclamación de Job: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Job en ese momento estaba desconcertado cuando escuchó el ataque, las palabras duras de uno de sus 3 mejores amigos, y en este caso se trataba de Elifaz, de manera que Job manifestó en esas palabras su amargura, su agonía, pero sin acusar a Dios. En tercer lugar, hablamos del desafío del guerrero, y para esto tuvimos que considerar el Salmo 144. El desafío del guerrero implica que sin Dios el guerrero no es nada, porque es el Señor quien adiestra sus manos para la batalla y también es el que le da la victoria. Esto lo consideramos en el Salmo 144, los primeros 4 versículos. Y en cuarto lugar, hablamos de la doctrina del Salmo 8. Y para esto vimos 4 enfoques doctrinales que el salmista nos permite considerar. Y el enfoque del salmista, cuando habla del hombre, no está en la criatura, sino en el Creador. Y de esta manera, el salmista puso su enfoque en la persona gloriosa de Dios. Y esto se ve por leer el Salmo 8.1 y el 8.9. El Salmo consta de 9 versículos. Y el 8.1 y el 8.9 nos dicen lo mismo. Dice: Señor Jehová nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Entonces, el salmista enfocó en primer lugar la persona gloriosa de Dios. En segundo lugar, el peso glorioso de la alabanza. Y otra vez volvimos a considerar los versos, el verso 8 y en esta ocasión el verso 2. Pero un tercer enfoque del salmista en el Salmo 8 es el enfoque en el plan glorioso para la eternidad. Obviamente este ya no fue el enfoque meramente del salmista, este es el enfoque del Espíritu Santo, porque esta palabra, ¿qué es el hombre?, se puede ver en Hebreos capítulo 2, los versículos 5 al 9, específicamente es el verso 6, Hebreos 2:6, el que da la pregunta: ¿qué es el hombre?, para que te acuerdes de él. Y con esto hablamos entonces del plan glorioso para la eternidad. El primer Adán, el primer hombre, falló en el plan de Dios, falló. El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, vino para dar cumplimiento cabal al plan de Dios.
y eso es lo que estamos esperando que suceda. Obviamente todo será cumplido en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y un enfoque más de este salmo es el enfoque en la posición gloriosa de su gloria. Porque allí una vez más consideramos el Salmo 8:1 y el Salmo 8:9, cuando el salmista dice: cuán glorioso es tu nombre, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Muy bien, todo eso fue parte de lo que consideramos la ocasión anterior. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy nos toca el Salmo 9. Llevamos una secuencia, tenemos este compromiso de compartir el libro de los Salmos. Entonces, el Salmo 9. Y al enfocar el Salmo 9, quiero mostrarles un breve acróstico de la misión de Dios. Un breve acróstico. ¿Qué es un acróstico? Bueno, es una composición poética. Y aquí en la diapositiva les dejé un breve acróstico, solo como ejemplo, con la palabra libros, donde cada frasecita empieza con cada una de las letras. La primera frase empieza con la letra L, la segunda con la letra I, la tercera frase con la letra B, la cuarta frase con la letra R, la quinta frase con la letra O y la última frase con la letra S. Y entonces así nace el acróstico. Leyendo se abren inmensos yacimientos de benigna sabiduría y de riquezas sin fin, que te otorgarán conocimientos y serás libre en tu espíritu. Eso es un acróstico. Ahora, desde ya quiero decirles que nuestra responsabilidad misionera es proclamar las maravillas de Dios. Nuestra responsabilidad misionera es proclamar las maravillas de Dios. Ahora, veamos el acróstico que quiero proponerles en esta ocasión. y tiene que ver con la palabra misión. Misión. Y por eso les hablo de un breve acróstico de la misión de Dios. Misión. M. Magnificarle con todo el corazón. I. Indicar todas sus maravillas. S. Sentenciar desde el trono. I. Inhumar a los enemigos eternamente. O. Opinar sobre el destino del mundo. N. Negociar los términos de la salvación. Este asunto de magnificarle con todo el corazón se puede ver en el verso 1, Salmo 9:1. Alabar el nombre de Dios. Y luego indicar sus maravillas también en el 9:1, porque estamos hablando de contar o publicar las maravillas de Dios. Sentenciar desde el trono es señalar que el juicio de Dios es justo. Esto se puede ver en el verso 4. Inhumar a los enemigos eternamente. Esto implica sepultar a las naciones borrando su nombre, porque así lo dicen los versos 5 y 6. 5 y 6. Opinar sobre el destino del mundo. El Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así dicen los versos 7 y 8. Negociar los términos de la salvación. Se implica nuestra responsabilidad misionera de predicar sus obras. Y así lo podemos ver en el verso 11. Ahora, todo esto es porque el Salmo 9 es un salmo acróstico. Lamentablemente, pues no podemos verlo así en el español. Pero los que saben el idioma hebreo, que es en el cual fue escrito el Salmo, pueden ver, de hecho, el Salmo 9 y el Salmo 10 como salmos acrósticos y como salmos que deben ir juntos, el 9 y el 10.
porque el Salmo 9 nos da las primeras letras del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo consta de 22 letras, el alfabeto hebreo. Y el Salmo 9 está formado con las primeras 11 letras. 11, pero ahí están omitiendo una, la letra Dalet, que les dejé en la pantalla. Así es como se escribe en el idioma hebreo la letra Dalet, que en este caso viene siendo pues la cuarta letra. Y luego el Salmo 10, no lo vamos a considerar hoy, el Salmo 10 se hizo usando la segunda mitad de las letras hebreas, pero omitieron 4, solamente usaron 7 y omitieron 4, que son las que les dejé ahí en la pantalla, las letras Mem, Nun, Samej y Sadi, ¿sí? Entonces, eso fue lo que sucedió con el Salmo 10. Pero comencemos. Y ya llevo aquí 15 minutos, a ver cómo le hacemos para terminar en el tiempo que normalmente ocupo. El acróstico, un breve acróstico de la misión de Dios. El Salmo 9 nos da la pauta para considerar un acróstico breve de la misión de Dios. Y la primera letra, ya se las dije, la M. Con la palabra misión, la primera letra M, magnificarle con todo el corazón. Y dice en el versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Noten que el verso 1 dice, con todo mi corazón. Te alabaré con todo mi corazón. Esto significa con la mayor atención, con la mayor devoción, tal y como la devoción que le dedicamos al celular. Nadie sale hoy, nadie sale de su casa, nadie se va a su trabajo, nadie sale a pasear o lo que sea sin el celular. Siempre tenemos que llevar el celular. Y vamos, incluso está prohibido, pero la gente va manejando y va mirando el celular. Los que viajan en autobús urbano, en camión urbano, ahí van con su celular. Están esperando alguna cita de algo y ahí están con el celular. Muy bien, dice el salmista, te alabaré con todo mi corazón, como si fueras mi celular. ¡Qué tremendo! El verso 2 dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y si ustedes notan en la pantalla, la palabra Altísimo la marqué con un color amarillo. Este término, Altísimo, hace referencia al Señor como el Ser Supremo, como el soberano de toda la tierra. Altísimo es una palabra que se puede ver 21 veces en el libro de los Salmos. Estamos hablando de un breve acróstico de la misión de Dios y hemos visto el hecho de magnificarle con todo el corazón. Vayamos a la letra I, indicar todas sus maravillas, indicar todas sus maravillas. Dice otra vez en el verso 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Contaré todas tus maravillas. La misión de Dios implica que hemos de contar o publicar las obras de Dios, las maravillas de Dios. Nuestra responsabilidad misionera es precisamente esa: publicar, proclamar, declarar las maravillas de Dios. Ahora, noten que están juntos los principios de alabar y contar, alabar y publicar. Esto se ve aquí en este Salmo 9, pero también en otros pasajes de la Escritura. En el verso 11, el salmista nos invita para que hagamos lo mismo. Dice el Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión. Cantad, es una invitación.
Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Nos invita para que alabemos y publiquemos. En los versos 13 y 14, el salmista nos recuerda las razones por qué aferrarnos a la vida. ¿Se acuerdan lo que aprendimos allá en el Salmo 6? En el Salmo 6 hablamos de 2 razones para aferrarnos a la vida. Y hablábamos de alabar a Dios y de aferrarnos a la vida por la misión de Dios, para glorificarle y para publicar su misión. Y aquí en el Salmo 9, verso 13 y 14 dice: ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Me levantas de las puertas de la muerte. Estaba enfermo, estaba a punto de morir, o no sabía si iba a vivir o a morir. Me levantas de las puertas de la muerte. ¿Para qué? Para que cuente yo todas tus alabanzas. En el Salmo 6, ya lo consideramos la ocasión anterior, el salmista decía: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Y cuando consideramos ese Salmo 6, hablamos de 2 razones para aferrarnos a la vida. Una, para glorificar su nombre, y otra, para enfocarnos en su misión. Pues este es el mismo enfoque precisamente de este Salmo número 9. Estamos considerando un acróstico breve de la misión de Dios y hemos visto que la misión de Dios implica magnificarle con todo el corazón y indicar todas sus maravillas. A propósito de esto, un ejemplo lo podemos ver en Hechos 20:27, donde Pablo hablaba de indicar todo el consejo de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Indicando sus obras, indicando sus maravillas. Ahora, ¿qué letra nos toca? Nos toca la letra S, sentenciar desde el trono. En el verso 4, Salmo 9:4, dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Juzgando con justicia. La misión de Dios implica que hemos de señalar el justo juicio de Dios. El juicio de Dios siempre es un juicio justo, porque cuando Él juzgue, lo hará con verdadera justicia. Observen nuevamente el verso 4, y una de las primeras cosas que vemos ahí es que el Señor está sentado en su trono. Te has sentado en el trono. Esto implica que Él es el juez, pero también que Él es el rey. Por eso tiene un trono. Y entonces vemos que su juicio es justo. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. En los versículos 15 y 16 vuelven a enfocarnos que el juicio del Señor no es un juicio arbitrario, porque estos versículos señalan que las naciones simplemente caen en las propias trampas que ellos han ideado. Esas trampas las han ideado para otros, pero caen en sus mismas trampas. Déjenme leer versos 15 y 16. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Causa y efecto. Karma le llaman algunos. Ponen trampas y caen en sus mismas trampas. Ahora, hay 2 palabritas al final del verso 16. Higayón y Selah. Higayón y Selah.
Los estudiosos de las Escrituras nos dicen que el término gigayón es para indicar una tonalidad solemne para meditar. Una tonalidad solemne para meditar. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿meditar en qué? Bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cuál es el contexto? Acabamos de señalar que el juicio de Dios es justo. Justo. El justo juicio de Dios. Entonces, meditar en el justo juicio de Dios. Sin embargo, junto a la palabrita gigayón está la palabra Selah. Y la palabra Selah indica una pausa musical. Una pausa musical. Es como decir, detente un momento para meditar en lo que sigue. Por otra parte, en un sentido doctrinal y profético, esta palabrita Selah, que indica pausa musical, se ve muchas veces en la Biblia y es para pintarnos un cuadro del reino milenial, un cuadro del futuro reino milenial, donde se cumplirán cabalmente las palabras del verso 17. Y en el verso 17, después de Gigayón Selah, dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Gigayón Selah, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Cuándo va a suceder esto? En la segunda venida de Cristo. La palabra Selah, les dije, nos pinta un cuadro del milenio. Y será durante el milenio donde el Señor Jesús, estará sentado en su trono como Rey y como juez justo. Y será entonces que Él juzgará a las naciones. Ahora, quiero que noten la frasecita que escribí ahí en la imagen, una silueta de unas manos de un director de música. Y entonces la frasecita dice, en la pausa no hay música, pero la melodía no ha terminado. El músico está dirigiendo la orquesta y luego viene una pausa musical. Los músicos simplemente dejan de tocar su instrumento, pero la música no ha terminado, la melodía no ha terminado. Después de la pausa, que puede ser un tiempo, 2 tiempos, 4 tiempos, depende, entonces se reanuda el sonido musical. Y esta es la idea. Ahora, el Salmo 9 nos habla específicamente de los pueblos que no conocen a Dios. Así lo estamos leyendo en el verso 17. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Y es interesante que en Jeremías 10:25, el profeta Jeremías habla de lo mismo. Jeremías 10:25 dice, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. O sea, hablando del mismo juicio, el juicio de Dios sobre los pueblos, el juicio de Dios sobre las naciones, Jeremías nos da una razón, porque se comieron a Jacob. Jacob es Israel. En aquel tiempo, la ira de Dios se derramará sobre los pueblos que no le conocen, sobre aquellos que no invocan el nombre de Dios. Pero el profeta Jeremías menciona a Israel, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido
y han asolado su morada. El salmista, volviendo al Salmo 9, también ha tomado en cuenta a Israel. Miren cómo dice en los versos 9 y 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Con estas palabras está hablando del mismo contexto que acabamos de leer en el libro de Jeremías. El juicio sobre las naciones, el juicio del juez justo y de cómo el Señor, dice aquí, será refugio del pobre. Y en este contexto, el pobre es el judío. Durante el tiempo de la tribulación, el tiempo de angustia, Jehová dará refugio al judío, señalado aquí como el pobre. Sin embargo, esto no significa que de forma automática el Señor salvará a cualquier judío tan solo por ser judío. No está diciendo esto el texto. Noten lo que dice el verso 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y esta cláusula o estas dos cláusulas aplican no solo para los judíos, sino para cualquier gentil, para cualquier persona. Para que el Señor te salve, deberás conocer su nombre. Dice, los que conocen tu nombre. Pero también, para que el Señor te salve, deberás buscarle. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Para que el Señor salve a un judío, el judío necesita conocer su nombre, o sea, tener una relación viva, una relación personal con el Señor Jesús. Y también buscarle. ¿Y cuál es el resultado? La confianza. En ti confiarán. Podrás confiar en Él. Y Él será tu refugio en el tiempo de angustia. Estamos considerando un acróstico breve de la misión de Dios. Y hemos visto que la misión de Dios implica magnificarle con todo el corazón. Magnificarle con todo el corazón. Y indicar todas sus maravillas. Sentenciar desde el trono. Señalar que su juicio es justo. Y ahora la letra I. Inhumar a los enemigos eternamente. Miren cómo dice en los versos 5 y 6. 5 y 6. Inhumar pues significa sepultar. Sepultar a las naciones borrando su nombre. La misión de Dios implica que Él borrará el nombre de sus enemigos eternamente. Y aquí en estos versículos 5 y 6 no hay mucho que explicar. Con tan solo observar los verbos. Dice, reprendiste a las naciones, destruiste, destruir al malo. Borraste, borrar el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, perecer. Han quedado desolados para siempre. Y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Noten entonces estos verbos: destruir, borrar, perecer, desolación. Y en contraste con los enemigos de Dios, se señalan aquí tres cosas, o yo quiero mostrarles tres cosas que no perecerán. Tres cosas que permanecen. Por ejemplo, el verso 7 empieza con un pero. Destruiste, borraste, han perecido, han quedado desolados, su memoria pereció, pero. Ahora vamos a ver el texto completo. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio.
Entonces, una cosa que no va a perecer, un ser que no va a perecer, obviamente, es Jehová. Jehová permanecerá para siempre. En el libro de Apocalipsis, bueno, les voy a dar otros textos que no están aquí en la pantalla, pero por ejemplo, Lucas 21:33, antes de ver el pasaje de Apocalipsis, Lucas 21:33 dice que las palabras del Señor no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Salmo 119:89 dice que su palabra permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y ahora sí, Apocalipsis 3:5. Este pasaje habla de algo más que no pasará y que jamás será borrado. Dice, el que venciere. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿De quién está hablando? Del que venciere. Un vencedor es todo aquel que está en Cristo por la fe en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y Romanos 8:37, lo leen en su casa, pónganle pausa y busquen el texto. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. De manera que asegúrate de que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, creyendo en el Señor Jesucristo y aceptando el sacrificio que Él hizo por nosotros, por ti, en la cruz del Calvario. Estamos considerando un acróstico breve de la misión de Dios con este Salmo 9. Y hemos visto que la misión de Dios implica magnificarle con todo el corazón y indicar todas sus maravillas. Sentenciar desde su trono y inhumar a los enemigos eternamente. ¿Qué letra sigue? La O, opinar sobre el destino del mundo. Opinar sobre el destino del mundo. Vean cómo dicen los versos 7 y 8. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Requerimos una opinión bíblica, que el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, aquí hay un pasaje en Mateo 25, lo vamos a leer en un momento. La misión de Dios implica que Él juzgará a los pueblos, o sea, a las naciones. Y en Mateo 25, el título sobre el verso 31 dice, el juicio de las naciones. Y lo tenemos aquí en la pantalla, pero ustedes lo pueden ver en su Biblia. Y yo voy a marcar solo algunas palabritas que he subrayado, porque quiero aprovechar bien el tiempo. Dice en el verso 31 que el Señor, cuando venga, se sentará en su trono de gloria. Dice el verso 32 que va a reunir a todas las naciones y va a apartar los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice el verso 33 que las ovejas las pondrá a su derecha y los cabritos los pondrá a su izquierda. Y entonces el rey hablará a cada uno de ellos, comenzando con los de su derecha, y les va a dar la bienvenida al reino. Y les dice por qué en el verso 35. Porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui forastero, me recogieron, etc. Dice el verso 37 que los de su derecha, las ovejas, le preguntarán. El verso 37 dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, etcétera, etcétera?
avanzando hasta el verso 40, dice que el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, el trato del Señor para con las naciones durante su segunda venida será de acuerdo a la actitud y al trato que le hayan dado al pueblo de Israel. Así enseña la Biblia. Y avanzando en la lectura, en el verso 41, entonces dice que ahora tratará con los de la izquierda, con los cabritos. Y también va a hablar con ellos, pero a estos les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces en el verso 42 les dice por qué. Tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y en el verso 44 también ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y en el verso 45, la respuesta del Señor será: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Estamos hablando del trato de las naciones, de los pueblos para con Israel. Y termina el verso 46 diciendo: e irán estos, los de su derecha, las ovejas, los de su izquierda, e irán estos, los de su izquierda, los cabritos, al castigo eterno, es con los que está hablando. Y los justos, los de su derecha, las ovejas, a la vida eterna. Así enseña la Escritura. Y hay mucho que decir de este pasaje de Mateo capítulo 25. Cualquier pregunta, ahí tienen nuestros datos y con confianza. No tenemos todas las respuestas, tenemos también más preguntas, pero vamos a hacer lo que podamos por aclarar alguna duda. Estamos considerando un acróstico breve de la misión de Dios. Y hemos visto, ahora sí se los tengo aquí en la pantalla, hemos visto este acróstico con la palabra misión. M, magnificarle con todo el corazón. I, indicar todas sus maravillas. S, sentenciar desde el trono. I, inhumar a los enemigos eternamente. O, opinar sobre el destino del mundo. N, la última letra, negociar los términos de la salvación. Negociar los términos de la salvación. Vamos a ver el verso 11, Salmo 9:11. Esta negociación implica nuestra responsabilidad misionera. El texto dice: cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Cantad, publicad. Los negocios del Padre son nuestra responsabilidad misionera. Ya hemos considerado el principio de cantar y publicar. Aparece en diferentes pasajes de la Escritura. ¿Qué hemos de publicar? ¿Dónde hemos de hacerlo? Dice aquí el verso 11. Cantad a Jehová que habita en Sión, publicar entre los pueblos sus obras. Hemos de publicar sus obras y debemos hacerlo entre los pueblos. Ahora, Israel, la nación, los judíos, tenían muchas historias que podían contar. Una de las principales historias, pues, era la historia del Éxodo. La historia de cómo Dios los salvó de la esclavitud de Egipto después de 400 años de esclavitud. La historia de cómo Moisés levantó una serpiente en el desierto. Y para salvarse, todos tenían que mirar a una serpiente que Moisés hizo de bronce. Y tan solo con mirar iban a recibir
vida. Pero no era el mero hecho de mirar, sino de creer lo que Dios dijo. Fue Dios quien le pidió a Moisés levantar la serpiente de bronce, y Dios le dijo a Moisés: diles que miren a la serpiente para tener vida. Podían contar la historia de cómo cruzaron el mar. Podían contar la historia de cómo una nube siempre les iba protegiendo del sol. O por la noche la nube se convertía en una columna de fuego para darles luz, calor, para protegerlos de las fieras del desierto, etc. Tantas historias que podían contar, pero ¿saben qué? Nunca lo hicieron. Nunca contaron entre los pueblos las maravillas de Dios. Hoy nosotros tenemos la historia del Evangelio. La historia de cómo Dios nos salvó de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del mundo por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Por ejemplo, en Juan capítulo 3 y el verso 14, Juan 3:14, aquí el Señor Jesús hablaba con Nicodemo, un principal entre los judíos, y el Señor Jesús le explicaba a Nicodemo que aquella serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto era un cuadro o un tipo de su propia persona, de la persona de Jesús. Dice el verso 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Así como. Así como aquella serpiente fue levantada sobre un asta, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado sobre una cruz. Y dice el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente que era mordida por las serpientes en el desierto, lo único que tenían que hacer era alzar su vista y mirar a la serpiente de bronce, creer lo que Dios dijo, y entonces no morían físicamente. Nosotros hoy, cuando miramos por fe a la serpiente, a nuestra serpiente, ¿por qué? ¿Por qué nuestra serpiente? Bueno, lo que pasa es que el Señor Jesús fue hecho pecado por nosotros. Así se explica en la primera carta a los Corintios. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Murió el justo por los injustos. Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No somos salvos por obras, somos salvos por una sola obra, la obra de Jesús, la obra de Dios. No por nuestras obras, sino por las obras de Dios. Nuestra responsabilidad es ser sus testigos. ¿Qué dice el Salmo 9:1? Lo tenemos otra vez aquí en la pantalla. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Qué dice el verso 11? Cantad a Jehová, que habita en Sión. Publicad entre los pueblos sus obras. Dios nos responsabiliza de publicar sus obras, sus maravillas, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho para darnos salvación y vida eterna. Nuestra responsabilidad misionera, es que contemos todo aquello que le rinde gloria y que le da alabanza a Dios. Vean cómo dice el verso 14, Salmo 9:14. Para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. ¿Cuál es mi responsabilidad misionera?
contar la historia del Evangelio, contar las obras de Dios. El Salmo 22, que es conocido como el Salmo de la Cruz, expresa de esta manera nuestra responsabilidad misionera. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Tenemos que alabarle en público y declarar su gloria públicamente, en comunidad, en medio de la congregación. Aquel que dice, no, yo me quedo en la casa y aquí canto, aquí alabo, aquí en el internet escucho la predicación, pues quiero que sepas que la idea del Señor era que lo hiciéramos todo en comunidad. Y por eso, de verdad, fue Él quien creó la iglesia. ¿De qué hemos hablado? El Salmo 9 y el Salmo 10 son dos salmos que fueron formados de manera acróstica. Cada cierto párrafo comienza con una letra del alfabeto hebreo. Y eso fue lo que nos dio la idea, eso fue lo que nos iluminó para hacer un breve acróstico de la misión de Dios. Y por esa razón les he hablado, y aquí tenemos otra vez el acróstico con la palabra misión, les he hablado de magnificarle con todo el corazón. El Salmo 9:1 nos habla de alabar con todo el corazón el nombre de Dios, de contar todas sus maravillas y indicar todas sus maravillas, contar o publicar sus obras entre los pueblos. Como lo dijo Pablo en Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ese, sentenciar desde el trono, señalar que el juicio de Dios es un juicio justo. Dice el verso 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia y inhumar a los enemigos eternamente, sepultar a las naciones borrando su nombre. Obviamente eso no lo vamos a hacer nosotros, eso lo hace Dios, es una obra de Dios. Leímos los versos 5 y 6, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Opinar sobre el destino del mundo. Siempre requerimos una opinión bíblica. Y la opinión bíblica es que el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Dice el verso 7 y 8, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Y la última letra, N, negociar los términos de la salvación. Esto es lo que implica nuestra responsabilidad misionera. Predicar sus obras, publicar sus obras, anunciar el Evangelio. El verso 11 dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. ¿Qué sigue? Sigue el Salmo 10. La continuación, en cierta manera, de este acróstico, porque el Salmo 9 y el Salmo 10 fueron formados con las letras del alfabeto hebreo. Obviamente se omitieron algunas letras, no sé la razón, a propósito, no sé la razón, pero así fueron formados estos salmos. Lean el Salmo 10, compartan esta enseñanza ahí en sus redes sociales. Simplemente pueden copiar la liga y enviarla a sus redes sociales. Y una cosa más, por favor, no dejen de orar por nuestros misioneros, los misioneros que Dios nos ha dado aquí en Berea y los que nos vaya a dar. Y también oren por la Iglesia Bautista Agua Viva de Tonalá, Jalisco, Colonia Loma Dorada. Que Dios bendiga sus vidas.
en esta semana. Y la próxima ocasión veremos el Salmo 10, si Dios lo permite.